Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. En las elecciones del 28 de noviembre se van a implementar tres grandes novedades. Vamos con un censo nacional electoral depurado, producto del trabajo realizado por el proyecto Identifícate. Siempre se dijo que en el país hasta los muertos votaban. Ya este censo nacional electoral 2021, que sobrepasa el 5.5 millones de electores, va altamente depurado. También vamos con un nuevo documento de identificación nacional. Pero sobre eso hay un dato interesante, y es que el próximo viernes vence la vigencia de la actual tarjeta de identidad. Pero muchos hondureños aún no reciben el documento nacional de identificación. Nos preguntamos con qué documento ejerceremos el sufragio el próximo 28 de noviembre. ¿Acaso iremos a votar con los dos documentos? O sea, con la actual tarjeta de identidad que vence el próximo viernes, o solamente con el documento de identificación nacional. Si es así, muchos hondureños se quedarían sin ejercer el sufragio el próximo 28 de noviembre. También en materia registral, el próximo 28 de noviembre se va a colocar en cada junta receptora de voto un sistema tecnológico para digitalizar la huella dactilar. Es otra novedad en materia registral. ¿Cómo avanza la campaña a 45 días para las elecciones del 28 de noviembre, tomando en cuenta que no solamente vamos a elegir presidente, vamos a elegir al nuevo Congreso Nacional que va a elegir en 2023 al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia? En esta mañana quiero darle la bienvenida al jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras, al diputado Nelson Márquez. A 45 días para las elecciones, ¿cómo está el Partido Nacional? ¿Cómo avanza la campaña? Buenos días, diputado Nelson Márquez. Muy buenos días, licenciado Eric Mejía, y por supuesto también a mis compañeros de foro, el abogado Aristides Mejía y también don Ernesto Paz, que estará con nosotros esta mañana. Pues yo decirle que dentro del Partido Nacional muy contentos, muy optimistas, sabiendo que hay mucho trabajo electoral por hacer, pero muy contentos de ver cómo en los diferentes sectores del país la gente atiende a Narri Tito Ajura y específicamente en mi departamento, en Intibucay, en Occidente, en donde estuvo Tito Ajura estos últimos días. La aceptación que tiene es impresionante. El don de gente que tiene Tito lo hace definitivamente ser diferente a cualquier otro de los candidatos o candidatas que se han presentado en esta justa electoral, y por eso creemos nosotros que con el fortalecimiento de la democracia, sin duda, Narri Tito Ajura se va a convertir en el próximo presidente de todos los hondureños, y entender que estos últimos 40 días que van a quedar ya de campaña electoral nos tienen que hacer reflexionar también en el sentido de que las campañas tienen que basarse totalmente en el respeto a las propuestas de los demás. Obviamente debe existir una crítica acerca de si se está proponiendo algo que es correcto para el pueblo hondureño o si hay otra forma de verlo. Eso va a depender bastante de las visiones sociopolíticas que se puedan tener, pero de parte del Partido Nacional muy contentos, activos en todo el país. Lo hemos visto, y cómo la gente está aceptando las propuestas de gobierno de Narri Tito Ajura, un candidato totalmente diferente. Ok, muchas gracias, ingeniero Nelson Márquez, jefe de bancada del Partido Nacional, por acompañarnos esta mañana. Ese dato también es importante. Solamente restan 40 días para la campaña, o sea, para que cierre la campaña electoral de los partidos políticos, tomando en cuenta que tenemos 5 días de silencio electoral. Nos acompaña el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy asesor de la campaña presidencial del candidato Yanni Rosenthal, el abogado Aristides Mejía. A 45 días para las elecciones del 28 de noviembre, ¿cuál es la situación del Partido Liberal? ¿Cómo analiza el contexto de país, tomando en cuenta su expertise en materia electoral? Buenos días, abogado Aristides Mejía. Buenos días, Eric. Es un gusto estar en su programa y
con Ernesto Paz Aguilar del Partido Libertad y Refundación, amigo de hace mucho tiempo, y con el diputado y jefe de bancada Nelson Márquez del Partido Nacional, con quien hemos compartido ya bastantes programas. Creo que la situación podría describirse como que estamos entrando ya a la recta final, pero que a mi juicio en esta elección la característica es que no hay nada que se pueda vaticinar a estas alturas, porque hay muchos factores que pueden hacer cambiar el rumbo de la elección. Primero porque cada uno de los candidatos y de los partidos tiene ventajas y desventajas comparativas que están pesando mucho en este momento. Y si bien, por ejemplo, tenemos que Salvador Narral había arrancado como favorito, prácticamente se ha ido desplomando, y ese desplome tiene mucho que ver con quién pueda ganar, hacia dónde van a ir esos electores. Por otro lado, el Partido Liberal, que había quedado arriba en las elecciones primarias, como primera fuerza de oposición, ha venido haciendo un esfuerzo enorme para unir al partido. Gianni Rosenthal ha visitado prácticamente todo el país, excepto un departamento, varias veces. Ha hecho propuestas muy importantes. Hoy mismo va a estar presentando su programa de gobierno en el FONAC. Y eso ha dado resultados porque el Partido Liberal, que tuvo una contienda interna muy fuerte, se ha ido uniendo, entonces eso le ha ido aumentando en las encuestas. Partido Nacional, que también, aunque Nasri Afura sacó una gran cantidad de votos con respecto a su competidor, pues también quedaron problemas ahí de la contienda. Hemos visto que se ha ido moviendo por todo el país, ya presentó sus ideas. Creo que más que un plan de gobierno fueron sus ideas en el FONAC. Eso fue lo que me dijeron las personas del FONAC, relacionadas al FONAC, que explicó un poco cuáles eran sus visiones, pero no tanto un plan de gobierno. Pero sí, el Partido Nacional también tiende a unirse, aunque, bueno, el Partido Nacional, a mi juicio, lo que está haciendo únicamente es tratando de aglutinar a sus propias fuerzas, porque siendo que ha tenido el desgaste del poder y un desgaste considerable, no consigue votos de otros partidos ni de independientes. Partido Libre ha hecho un gran trabajo también. Xiomara tiene unido a su partido, porque ahí igualmente ella ganó, al igual que Azura, con 70% del electorado interno. Es un partido fuerte. Tiene el problema que no tiene tantos alcaldes, que son los que mueven generalmente al electorado, ni ningún alcalde de los importantes del país en cuanto a volumen de población. Pero ahora ha llegado el momento en que el elector tiene que decidir, y para mí la decisión es muy clara. Están representadas las tres ideologías clásicas realmente. Está la ideología conservadora, representada por el Partido Nacional. Está la ideología liberal, por el Partido Liberal, y Gianni sí es alguien de verdaderas ideas liberales. Y está la ideología socialista. Entonces ya le queda en esas tres opciones, que son las que van quedando, al elector la posibilidad de decidir entre eso, que también significa tres modelos diferentes de país, que es importante. Y luego yo creo que con respecto a la tarjeta, la posición de nosotros es que se vote estrictamente con la nueva. Creemos que en el tiempo que queda se puede hacer la distribución de lo que falta, pero como sabemos, siempre en Honduras es un país que tiende hacia el caos, lo he dicho siempre. Nunca ha habido una elección donde todo esté preparada con anticipación y que el día de la elección no hayan dudas.
tenemos, yo no sé, miles de programas dedicados a hablar del tema electoral que han de tener sumamente aburrido al público, porque es un país donde un tema como este se sigue debatiendo. En otros países no se habla del proceso electoral porque ya está institucionalizado. No se tiene que hablar de que me faltó esto, que la tinta, bueno, la tinta ya no se usa en la mayoría de los países. Entonces es algo que debemos de llegar y creo que las tres fuerzas principales que estaban representadas en este programa deberíamos de hacer un acuerdo para que en el primer año de gobierno se haga otra reforma electoral, una reforma definitiva, complementaria a la que ya se hizo, para que esto ya funcione como cualquier país civilizado del mundo. Ok, muy bien, gracias por acompañarnos, abogado Aristides Mejía. Y ojalá, tomando en cuenta esta última premisa que nos expone el abogado Aristides Mejía, que los tres partidos grandes entiendan que la democracia no les pertenece. La democracia nos pertenece a todos los hondureños, pero todo lo que se ha venido aprobando en materia electoral es producto de los acuerdos y de los pactos entre el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre en sus cúpulas. La democracia nos pertenece a los hondureños, no le pertenece a los partidos políticos. Interesante este contexto que nos plantea el abogado Aristides Mejía. Un supuesto desplome de Salvador Narrala con su candidatura presidencial. Este panorama que nos presenta Aristides Mejía ideológicamente. El pueblo hondureño el próximo 28 de noviembre, nos dice el abogado Aristides Mejía, tendrá que elegir entre conservadores, liberales y socialistas. Me llama mucho la atención ese panorama que plantea el abogado Aristides Mejía. Lógicamente es una de las personas con mayor expertise electoral en el país. Nos acompaña el expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones y también asesor y miembro de la campaña de Xiomara Castro, el doctor Ernesto Paz Aguilar, también una de las personas que más sabe del tema electoral en el país. Buenos días, doctor Ernesto Paz Aguilar. ¿Cuál es el panorama de país que visualiza usted a 45 días para las elecciones? ¿Y cómo está en lo particular el Partido Libertad y Refundación con su candidatura liderada por Xiomara Castro? Buenos días. Sí, muy buenos días, Eric. Esta mañana yo quisiera expresar nuestra preocupación por los peligros y amenazas que enfrenta el proceso electoral. El proceso electoral hondureño, que está a menos de 40 días, se ha convertido en una larga carrera de obstáculos. Las autoridades siempre logran superar estos obstáculos, pero siempre surgen nuevos, siempre persisten los peligros y amenazas. Yo me voy a referir básicamente a 4 peligros y amenazas. En primer lugar, el Consejo Nacional Electoral, autoridad electoral, está bajo ataque porque hay tentativas desde el Poder Ejecutivo de vulnerar su independencia y su autonomía mediante la emisión de un decreto que le dificulta la ejecución presupuestaria. Ese decreto está ahí, se ha solicitado que se derogue porque es un obstáculo. Queremos que el CIAFI no sea un obstáculo, que se aparte, porque el CIAFI es manejado desde el Poder Ejecutivo, desde la Casa Presidencial. Número 2, está el problema en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, que usted sabe que no funciona con normalidad desde hace más de un año. Las sesiones son por televisión, no hay ningún control y lógicamente que se aprovechan de la mayoría mecánica para hacer o no hacer cosas. Pero la principal responsabilidad que tiene un poder del Estado como es el Congreso Nacional es que está en mora con el pueblo hondureño en la emisión
de la ley procesal electoral. ¿Cómo es posible que a menos de 40 días de las elecciones el Tribunal de Justicia Electoral sea un tribunal sin ley? En ese campo, Honduras es un país sin ley. Y sin esa ley procesal electoral ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Va a seguir el maíz a peso, porque la Corte Suprema de Justicia está totalmente controlada bajo la férula de Casa Presidencial y ellos no garantizan una aplicación recta de la justicia, sino que ellos pueden declarar nulo el proceso electoral. Ya nos preocupa que hayan voces que digan que si el candidato que gana solo gana por el 5%, esas elecciones van a ser cuestionadas. Se nos olvida que el actual presidente ganó por 0.4%, ni siquiera el 1%. Los últimos datos es que fueron 44,000 votos los que superó el actual presidente a su más inmediato seguidor. Número 3, está el problema de la Corte Suprema de Justicia. Todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia está sometida a los dictados del Poder Ejecutivo y nos preocupa por dos cosas. La primera es que la Corte Suprema de Justicia ya aceptó un recurso que pusieron algunos partidos minoritarios para desestabilizar la composición de las juntas receptoras de votos. Si nosotros vamos a pasar, como dice la ley, ¿verdad? Si nosotros vamos a pasar de 5 miembros a 36, todos sabemos qué es lo que va a ocurrir. Va a regresar el funesto tráfico de credenciales y, en segundo lugar, hasta la gente más sencilla sabe que en las juntas receptoras de votos las decisiones se toman por mayoría. O sea que a la oposición le van a ganar por goleada, porque la mayoría de los partidos minoritarios son cómplices del actual orden de cosas. Podríamos seguir enumerando los peligros y amenazas, pero me voy a quedar en este momento para que los compañeros también aporten sus ideas. Nos vamos a referir más adelante a las amenazas de orden técnico, de orden logístico, que están ahí presentes. Y estos apagones, créame que nos preocupa, porque son apagones electorales, apagones de la energía eléctrica a nivel nacional. Si no hay energía eléctrica, no hay internet. Si no hay internet, no hay transmisión rápida de resultados, y ya sabemos qué es lo que viene. El caos, la incertidumbre, el peligro de la paz. Ok, muchas gracias por acompañarnos, doctor Ernesto Paz Aguilar. Para el doctor Ernesto Paz Aguilar, por su experiencia y también por su formación, le tenemos mucho respeto en materia electoral. Le concedo la palabra en este momento al diputado Nelson Márquez, jefe de bancada en el Parlamento de los Diputados del Partido Nacional. Hay 4 peligros que enfrenta hoy la administración electoral a criterio del doctor Ernesto Paz Aguilar. También comentarios en lo particular sobre la exposición del abogado Aristide Mejía. A propósito, es el coordinador del plan de gobierno del candidato Yanni Rosenthal. Adelante, ingeniero Nelson Márquez, diputado del Partido Nacional. Muy bien, a ver, yo creo que es normal en este momento que cada uno de los diferentes candidatos a la presidencia de la República estén haciendo un esfuerzo por llegar a la mayor cantidad de personas para poder solicitar su confianza y que puedan votar por cada uno de ellos. Y yo creo que los candidatos se miden justamente en ese sentido, en su capacidad, en su condición de salud incluso, para poder llegar a visitar los diferentes lugares, los diferentes sectores del país y los diferentes rincones. Y ahí es importante ver la movilidad que cada uno de los candidatos tenga. Yo sí quiero decirle algo, me siento contento hoy porque es la primera vez, no sé si es que no he estado atento, pero es la primera vez que yo escucho a un alto funcionario, a un alto líder más bien,
del Partido Libertad y Refundación reconocer que Juan Orlando Hernández ganó las elecciones. Hace unos minutos escuché con alegría a don Ernesto Paz, porque antes lo había escuchado distinto. Pero qué bueno que vayamos madurando en ese sentido. Mencionar hoy, don Ernesto, que Juan Orlando ganó las elecciones. Eso nos llena de alegría porque, aunque sea 4 años después, pero es bueno porque eso va por lo menos dejándole claro al pueblo hondureño de que todos los alegatos que tuvieron hace 4 años algunos sectores en el país no eran ciertos, al punto que ya incluso sus máximos líderes lo están aceptando. Sí creo que existe también una conducta de algunos sectores políticos cuando sienten que están perdiendo las elecciones, de comenzar a decir que esto o aquello está malo. Y si es con el fin de que se pueda corregir, porque es corregible en este último tramo electoral, entonces es válido y hay que corregirlo. Pero si es con el fin nada más de preparar el terreno para generar algún nivel de duda, creo que no es correcto. Hace unos días, justamente en este mismo foro con usted, Eric, escuchábamos a otros altos dirigentes de Libertad y Refundación mencionar que estaban contentos y que se sentían contentos porque por fin habían tenido todo lo que querían a nivel de Consejo Nacional Electoral y a nivel de Registro Nacional de las Personas, y que por eso ellos iban a enfrentar con tranquilidad las próximas elecciones. Yo comparto con don Ernesto Paz en una cosa. Deberíamos nosotros tener una ley procesal electoral, pero también voy a hacer público que desde el inicio, no solo con la ley procesal electoral, sino con la ley del Consejo Nacional Electoral, quien ha estado boicotando siempre son los diputados de Libres. Y recuerde usted, Eric, en el reciente pasado, que los primeros que coordinaron las comisiones de dictamen de ambas leyes fueron representantes del Partido Liberal y fueron representantes del Partido Libertad y Refundación, y específicamente la ley procesal electoral, quien la presidió desde el inicio fue el representante de Libertad y Refundación. Pero cuando nos llamaban, porque yo era parte de esa comisión también antes de salir a formar parte del gabinete de gobierno con el presidente Hernández, cuando nos llamaban a reuniones siempre se excusaban. Y este es un elemento en el que se acordó desde el inicio que debían existir grandes consensos para poder avanzar, que mientras no se dieran esos consensos no se avanzaría. Pero por más de año y medio en el inicio de la legislación que ha dirigido adecuadamente el doctor Mauricio Oliva, lo que sucedió es que el Partido Libertad y Refundación nunca se hizo presente en las comisiones de dictamen, atrasando de manera directa este proceso. Ahora, ¿eso a qué nos llevó? Porque eso tal vez no se ha dicho mucho, ¿verdad? Sino que siempre se han buscado las excusas políticas, pero la realidad ha sido esa. Nos llevó a que tuviésemos que aprobar una ley del Consejo Nacional Electoral casi en el último minuto previo a las elecciones primarias. Y se argumentó bastante, de una manera, creo yo, cayendo hasta en la hipocresía, por parte de algunos dirigentes, de que era producto de la falta de interés nuestra, pero nosotros lo demostramos en todo momento que estábamos totalmente interesados. Se decía que no iba a haber ley electoral, y gracias a Dios la tenemos, y la tenemos y logramos el consenso, que no era fácil en el actual Congreso Nacional de la República. Ahora estábamos en la posibilidad aún de poder aprobar una ley del una ley procesal electoral, pero recordemos que hay un sector en el Congreso Nacional que decidieron, por estrategia política en el último tramo de la campaña, retirarse de las sesiones. Más allá de que estas sesiones sean de carácter virtual, los grandes consensos se logran en las comisiones de dictamen, y no engañemos al pueblo hondureño. Los consensos para poder conformar la ley electoral y la ley procesal electoral se conforman en las comisiones de dictamen, en donde hay presencia física y tienen toda la posibilidad de hablar cada vez que así lo quieren todos los representantes de los diferentes partidos políticos. Pero Libertad y Refundación decidió retirarse totalmente, dejando a Honduras sin la posibilidad de tener una ley procesal electoral. Entonces, que hoy vayan a salir con una bandera, yo espero que no sea una bandera, sino más bien una opinión personal, por falta de conocimiento de que tal vez sus diputados se retiraron. Pero hagamos un pequeño alto ahí, diputado Nelson Márquez, porque le voy a conceder la palabra al abogado Aristides Mejía, tomando en cuenta que en su momento también él se desempeñó como presidente del Tribunal Supremo Electoral, y también le pedimos que se coloque en cámara al doctor Ernesto Paz Aguilar. Dice el doctor Ernesto Paz Aguilar que hay 4 peligros que enfrenta la administración electoral, y ya el diputado Nelson Márquez ha planteado
la imagen que cómo ve el panorama el Partido Nacional respecto a la administración electoral. Abogado Aristides Mejía, hay 4 peligros que enfrenta la administración electoral. ¿Cómo valora esa exposición del doctor Ernesto Paz Aguilar? Mire, yo no creo que Ernesto Paz haya admitido que Juan Orlando legítimamente. Lo que pasa es que cuando se tiene que referir a resultados concretos, pues son lo que declara cada tribunal, pero todos sabemos aquí, eso no se puede tapar el sol con un dedo, que aquí hubo una crisis electoral en 2017, porque cuando empezó el día de las elecciones, Narrala entró con más o menos en las encuestas con un 11% de ventaja, y le robaron 6 puntos en las mesas, y todavía cuando ya se había pasado por el sistema electrónico el 71% de las actas y ya no podía haber reversibilidad, iba ganando en 5%, y que el entonces presidente del tribunal, que era del Partido Nacional, no quería dar los resultados, y después hicieron caer el sistema, y después de que la OEA con sus técnicos detectó intervenciones lejanas de más de 600 veces para modificar los resultados, aparecieron a los 2 días como en pocas horas empatando y superando por ese poco el resultado que tenía Salvador Narrala. Después hubo esa crisis donde hubo muertos que no lo dice la oposición, lo dice el alto comisionado de Naciones Unidas, certificó 23 muertes pues, debido a los problemas. Bueno, hubo tomas de carretera, asalto a negocios, un solo problema. Entonces lo que queremos en este momento es evitar. Nosotros sabemos bien que el Partido Nacional, y eso habría que preguntárselo a Nelson, ha dado como línea que ellos no admiten de que haya una posibilidad B de una derrota. Ellos solo están pensando en la posibilidad A y a cualquier precio. Eso quiere decir que quieren mantenerse en el poder de cualquier manera, porque tras 12 años de grandes saqueos al erario público y de grandes problemas que todos conocemos, y no voy a repetir, muchos de los que están en el poder pues temen salir del poder. Y luego de los intereses económicos que han ido anudando, como por último este problema de las sedes, donde han hecho compromisos a expensas de la soberanía nacional. Bueno, todo el mundo, yo creo que todo el que sigue la política entiende perfectamente bien eso. Y esa es una de las razones por las cuales el Partido Nacional está enfrentando problemas en este momento. Ya el cálculo original que había hecho el Partido Nacional de poder ganar estas elecciones, porque era un partido de 30 y pico %, y buscar dividir a la oposición, mantener, digamos, un esquema de confrontación entre la oposición para que todos los partidos de oposición tuvieran una cantidad parecida de votos a efectos de que no pudieran superar nunca el 30%, porque entendemos que un 30% del Partido Nacional de aquel momento era que el 70% estaba en contra de ellos. Pero resulta que en los estudios que hay, en los sondeos y todo, una parte de los nacionalistas tampoco quieren votar por su partido, están decepcionados. Hay el Partido Nacional, en consecuencia, ya no tiene un 30%, entonces ese cálculo ya no es igual. Ahorita, como he dicho anteriormente, la competencia es pareja. Creo que cualquiera de los 3 grandes partidos puede ganar, y Salvador también, porque quedan 40 y pico de días. Lo que ha ocurrido en las elecciones últimamente a nivel mundial es la volatilidad de las tendencias. Por eso, si ustedes han visto, muchas encuestas fallan, porque antes una tendencia
era firme y se mantenía prácticamente, pero ahora hay muchos factores que hacen cambiar a la gente de opinión, entre otros la influencia de las redes, que hace que la gente pues entre en duda y fácilmente cambie de opinión. Y luego acuérdense que había un gran porcentaje de personas indecisas. Entonces, yo, para ser honesto, pienso que la definición de cuál partido se ha ido arriba va a ocurrir como en esta época el próximo mes, como en esta fecha del próximo mes. Ahí vamos a ver más una tendencia clara. Los partidos están luchando. Creo que va a pesar en la oposición la percepción de cuál es el partido que está más preparado para ganarle al Partido Nacional. Y ahí está la disputa de los dos grandes partidos. Por eso es que ha perdido fuerzas también Salvador. No solo porque en la campaña han salido a luz algunas contradicciones, algunos excesos que él ha dicho, pero también porque sus propios partidarios se han percatado que no tienen estructura y que debieron haber hecho una alianza. Y que esa falta de estructura pone en duda el triunfo, y lo que quiere la mayoría de la gente de la oposición es ver quién es el que tiene la capacidad de vencer al Partido Nacional en el poder, que no es poco, porque el que esté en el poder tiene ventajas, tiene dinero, y el partido que tiene más dinero es el Partido Nacional. Ok, vamos a hacer un pequeño alto, vamos a hacer un alto, abogado Aristides Mejía, para hacer una primera pausa comercial. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Interesante, y es que entre más se acerque el tiempo del día de la elección, se pone en tránsito el denominado voto psicológico, donde los electores que simpatizan con la cuarta y tercera opción migran hacia la segunda o hacia la primera para apostarle a un candidato ganador en un comportamiento estratégico. En efecto, tal como lo dice el abogado Aristides Mejía, el denominado voto psicológico, que es el voto útil al que le apuestan en gran manera los candidatos de la oposición política. Lógicamente, la base de liberales, de Libertad y Refundación, querían una alianza, pero las cúpulas pareciera que los intereses son otros. Hacemos una primera pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Vamos a colocar en pantalla la imagen de las dos tarjetas de identidad, de la actual tarjeta de identidad y del documento de identificación nacional, que ya también está vigente. Y yo le pediría en estos 30 minutos a mis invitados, a Aristides Mejía, Ernesto Paz Aguilar y Nelson Márquez, que nos concentremos en este tema. ¿Con qué documento tenemos que ir a ejercer el sufragio el próximo 28 de noviembre? El Censo Nacional Electoral se depuró, pero existe una incógnita. ¿Con qué documento iremos a votar? El próximo viernes vence la vigencia de la actual tarjeta de identidad, pero muchos hondureños todavía no tienen el documento de identificación nacional. En el Registro Nacional de las Personas han hecho lo humanamente posible, pero en la parte técnica hay muchos problemas. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada amenazó que a partir del próximo sábado solo va a recibir trámites con el documento de identificación nacional. Lógicamente la última palabra la tiene el Congreso Nacional, no la tiene el COEP. Doctor Ernesto Paz Aguilar, por su experiencia como expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones, porque yo siempre le escucho al abogado Osvaldo Ramos Soto su malestar respecto a lo que pasó en 1993, cuando se votó con dos tarjetas de identidad. ¿Con qué documento tenemos que ir a votar? ¿Acaso solamente con el documento de identificación nacional o existe la posibilidad ya de utilizar los dos documentos? Adelante, doctor Ernesto Paz Aguilar. Ok,
Bueno, yo le dije, compañeros, entonces saquemos del panel al doctor Ernesto Paz Aguilar. Doctor Ernesto Paz Aguilar, le consultaba con qué documento de identificación nacional iremos a ejercer el sufragio el 28 de noviembre si solamente nos restan 3 días para que venza la vigencia de la actual tarjeta de identidad y el Registro Nacional de las Personas continúa enfrentando problemas para distribuir y para procesar casi 1 millón de tarjetas de identidad del documento de identificación nacional. Doctor Ernesto Paz Aguilar, adelante. Bueno, eso forma parte de las amenazas y peligros al proceso electoral. Yo antes decía de que además del apagón, del riesgo de un apagón electoral el mero día de las elecciones, porque tenemos un sistema de energía eléctrica colapsado y la empresa concesionaria no garantiza ese servicio, pues yo creo de que los dirigentes políticos responsables tienen que formar diferentes planes de contingencia, no solamente uno, A, B, C y D, pero las elecciones van contra viento y marea. Las elecciones no se pueden interrumpir. Pero además de eso tenemos el problema que usted ha planteado. Es un problema de orden logístico, en el sentido de que hay más de 1 millón de hondureños que se documentaron, que se empadronaron y la institucionalidad, vale decir el Registro Nacional de las Personas, no ha dado el ancho. Y ahí, al interior del Registro Nacional de las Personas, no se juega limpio. Ahí hay gente que está trampeando. Vea que el día de hoy es martes, pues vaya a ver las grandes colas que hay y el sentimiento de frustración de la gente a nivel nacional, porque no les entregan la tarjeta de identidad. ¿Y por qué no se las entregan? Porque los empleados están en huelga. ¿Y por qué están en huelga? Porque no les pagan. ¿Y quién tiene que pagarles? Pues el Estado, el Poder Ejecutivo. Ellos son los que controlan la plata a través del CIAFI. Ahí tiene usted, mire, más claro, imposible. O sea, pues, de que el partido de gobierno sigue jugando a boicotear las elecciones. Esa fue una línea desde el 2018. Recuerde de que primero engañaron a la ONU, 169 acuerdos firmaron, ninguno se cumplió. De ahí contrataron una consultoría millonaria al OEA, que fue una farsa también y una estafa, porque se pagaron 6 millones de lempiras y para nada. Bueno, fue necesario que viniera el señor Patrick Ventrell, jefe de la Oficina de Centroamérica del Departamento de Estado, para que le doblara el brazo a la gente que está boicoteando el proceso electoral en Honduras. Y concretamente es un sector del Partido Nacional, no es todo el Partido Nacional. Yo no creo que Márquez, por ejemplo, creo que es un líder joven, aguerrido, pero bueno, él tiene que defender las tesis de su partido. Pero está en una situación difícil. Eso de defender lo indefendible es bien difícil. Y yo como ciudadano exijo de que entreguen ese 1 millón de documentos nacionales de identidad, porque el pueblo les ha cumplido. Mire, el pueblo les ha cumplido. La sociedad civil está presente ahí exigiendo, la comunidad internacional está exigiendo. ¿Qué es lo que falla? Las instituciones del Estado. ¿Y quién dirige el Estado? Pues el partido de gobierno. O sea, de que el culpable, si es que hay que buscarlo, es uno. Pero nosotros no estamos aquí para juzgar. Mire, un analista político o un investigador social, su misión es comprender y hacer comprender. Yo pienso de que es necesario que el partido de gobierno entienda de que, bueno, el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es un deber democrático. Ellos tienen que prepararse para hacer oposición.
Además hay un dicho mexicano que dice, no hay nada eterno en el mundo. Hasta los partidos más fuertes algún día tienen que abandonar el poder. Y eso es lo que está ocurriendo. Partido Nacional las tiene bien difícil por varias razones. Ya están establecidas las tendencias. Mire, independientemente del curso de las encuestas, las tendencias no las puede cambiar nadie. Es imposible, excepto si hay una interrupción del proceso democrático. Pero las tendencias es, número uno, voto de castigo. Voto de castigo contra el partido de gobierno porque tiene 12 años de estar gobernando y nos han llevado a la situación que todos conocemos. Número dos, voto útil. Hay una tendencia al voto útil. Recuerde que en las elecciones primarias aproximadamente el 50% de los ciudadanos fuimos a ejercer el sufragio. Pues hay otro 50%, que esos se van a dividir entre los que ya han decidido ir a votar y los que han decidido no votar, que es la abstención histórica. Bueno, entre los que han decidido ir a votar, ellos poco a poco van tomando la decisión, van construyendo la decisión por quién van a votar de la oposición, porque jamás van a votar por el partido de gobierno. Entonces, ahí la situación es que el voto útil se va a decidir en los próximos días, en las próximas horas, si es que ya no está decidido. Porque yo cuando he hecho giras al interior del país y la gente nos dice, mire, papi se fue para Estados Unidos, tráiganos a mami. Mami es la que se ha quedado aquí en Honduras enfrentando todos los problemas. Mami le dicen a Xiomara Castro, que por cierto tiene grandes posibilidades. Yo creo que ella será la próxima presidenta. Ok. ¿Qué le parece? Interesante este contexto que nos plantea el doctor Ernesto Paz Aguilar. Ya hay mami en campaña y es Xiomara Castro, dice Ernesto Paz Aguilar, para enfrentar a papi. Bueno, diputado Nelson Márquez, dice el doctor Ernesto Paz Aguilar que es el Partido Nacional el que está detrás de este boicot sobre la entrega del documento de identificación nacional, porque en efecto casi 1 millón de hondureños no tienen el documento de identificación nacional. Entonces, aunque las consejeras quieran que solo vayamos a ejercer el sufragio con el documento de identificación nacional, no se le puede coartar el derecho de elegir a los hondureños si no tienen el documento de identificación nacional. No hay plata para pagarle a estos muchachos de identifícate, pero los responsables son los nacionalistas, dice el doctor Ernesto Paz Aguilar. ¿Con qué documento tenemos que ir a votar el 28 de noviembre, diputado Nelson Márquez? ¿Son ustedes o no los culpables? Bueno, primero, nosotros como partido también exigimos que a todos los hondureños se les dé la posibilidad, se les ha dado la posibilidad de enrolarse, pero se les entregue su documento de identificación. Ahora, que por todo le echen la culpa al Partido Nacional, especialmente cuando se es bastante sesgado, ya nos acostumbramos, yo creo. Vea, hoy en el Registro Nacional de las Personas hay representación de los 3 partidos políticos mayoritarios. Y qué facilito, va solo venir a decir que los otros 2 partidos políticos no tienen nada que ver, aun y cuando están ahí presentes. Eso sí, cuando sacan los logros del Registro Nacional de las Personas, ahí sí salen con el pecho levantado diciendo que porque ellos están ahí presentes. Vea, la mayoría de los argumentos que la oposición presenta, y por eso es que siguen perdiendo las elecciones, no tienen un fundamento. Imagínense que hace un rato se mencionó, por ejemplo, el hecho de las elecciones de 2017, pero tuvieron chance y teniendo tantos expertos electorales, nunca terminaron de presentar las actas, nunca las presentaron. Hoy tienen representación en el Registro Nacional de las Personas y uno de los principales argumentos que aún mis compañeros de foro presentaron hace 4 años es que dijeron que habían 1 millón de muertos votando, pero hoy tienen acceso a todo lo que es el Registro Nacional de las Personas y pueden presentar un montón de falacias, un montón de argumentos retóricos, pero no presentan el listado de cuál es ese 1 millón de muertos que supuestamente, según ellos, votaron.
Imagínense que hace la vez pasada que estuvimos, la última vez que estuvimos en un foro con el buen amigo abogado Aristides Mejía, le falló la conexión a internet cuando estaba fuera del país y en sus comentarios dijo que seguramente era el Partido Nacional que lo estaba boicoteando y él estaba fuera del país. Y hoy seguramente nos van a echar la culpa también de que don Ernesto estaba fuera de cámara y que seguramente fue que nosotros hicimos algo para mantenerlo fuera de cámara. Entonces, en otras palabras, si llueve es culpa de Juan Orlando, si no llueve es culpa de Juan Orlando, si hace calor es culpa del Partido Nacional, si no hace calor es culpa del Partido Nacional, y siempre nos van a tratar de echar la culpa por todo aquello que ellos consideran que no se hizo bien. Sin embargo, el punto es que el pueblo hondureño ya entendió que ese es su estilo y que seguramente al momento en que participen ahora mismo van a seguir buscando argumentos, aunque sean totalmente mentiras, aunque no quieran compartir la responsabilidad, no comparten responsabilidad en el Congreso Nacional, prefieren retirarse de las sesiones, aunque siguen cobrando el sueldo, no comparten responsabilidades por lo que no han hecho bien en el registro nacional de las personas, no las quieren compartir las responsabilidades. Eso sí, cuando hay logros, ahí sí quieren salir con el pecho levantado, diciendo que es porque están ellos. No comparten las responsabilidades de la inexperiencia que desafortunadamente sus representantes tienen en el Consejo Nacional Electoral, y entonces dicen que es porque les ponen un montón de trabas. No quieren compartir responsabilidades. Se imagina si por casualidad se llegaran a convertir en gobierno, nunca serían responsables de nada. Precisamente por eso es que el pueblo hondureño ya decidió. Sí creo que en el tema específico de la tarjeta de identidad, bueno, la tienen un poquito más fácil el abogado Aristides Mejía y don Ernesto Paz, la tienen un poco más fácil que yo al momento de expresarme, porque yo tengo que tener un cuidado. Yo soy diputado actualmente, y como diputado yo tengo que entender que todos los diputados tenemos iniciativa de ley, y entiendo yo, aunque no la he conocido, solamente lo que he visto en los medios de comunicación, que hay un compañero diputado a quien yo respeto muchísimo, que está presentando una iniciativa de ley para extender el periodo de vigencia de la tarjeta de identidad. Como no conozco el proyecto y como no puedo ir sesgado antes de conocer el proyecto, profesionalmente yo no puedo hacer eso, tengo que conocer el proyecto primero, quiero conocerlo para ver qué es lo que está planteando el compañero, para poder entonces en el Pleno del Congreso Nacional, con los diputados que sí participamos de las sesiones del Congreso Nacional y con un visto previo de la comisión de dictamen, en donde deberían participar todos los partidos políticos, pero hay algunos compañeros diputados que en esta recta final están tan ocupados en su campaña electoral. Eso sí, el día que se pague el sueldo, van y cobran, ahí ni que más. Ahí no hay chance de que porque hay que la tecnología, que no me dan participación, que esto, que lo otro. Todas esas casaquitas, como decimos en los pueblos, que se tienen, esas no son válidas el día que cobran el sueldo, que por cierto, hace 3 años dijeron que lo iban a regalar, y no vi, solo vi las primeras fotos el primer mes y después ya no volvieron a regalar nada. Pero bien, esa es la forma de hacer política de ellos. Pero sí es un tema que debe analizarse, porque además de ello hay un argumento adicional, y es que como estamos envueltos tanto en el tema electoral, pero la tarjeta de identidad no solamente tiene que ver con el tema electoral. Fíjense que el tema electoral el 29 de noviembre pasó la utilidad de la tarjeta de identidad y la vamos a volver a utilizar hasta dentro de 4 años más. Pero en tema de seguridad nacional, en tema de cumplirle el derecho humano de cada persona de pertenecer y de tener identidad como tal, de tener un nombre, de ser reconocido por una sociedad, ese es un tema importante que debemos definitivamente tomar en cuenta en las decisiones que se vayan a tomar a nivel de Congreso Nacional. Sin embargo, yo debo decirle, es un tema que debe analizarse a profundidad, y por supuesto, repito, mis compañeros de foro la tienen más fácil que yo, porque pueden vertir hoy una opinión sin una mayor responsabilidad, de manera lógica, que la que tengo yo como miembro del Congreso Nacional, y máxime dirigiendo una bancada al interno del Congreso. Ok, voy ahora con el abogado Aristides Mejía. Tomando en cuenta su reciente pasado por el Tribunal Supremo Electoral, ya desaparecido, y su papel como asesor de la campaña de Yanni Rosenthal, y nos imaginamos que usted ha de ser asesor también de la consejera Ana Paola Hall. ¿Con qué documento vamos a votar el 28 de noviembre? Casi 1 millón de hondureños no tienen aún su documento de identificación nacional.
no hay plata para pagarle a estos muchachos de Identifícate. La actual tarjeta de identidad vence el próximo viernes, abogado Aristides Mejía. Sí, bueno, quiero aclarar, no soy asesor de Ana Paola Hall, pues, pero como es miembro de mi partido y representante del partido, por supuesto hemos hablado en varias ocasiones con ella, a contar del momento en que fue electa, pero también por el hecho de que junto con Ernesto Paz y también algunos miembros del Partido Nacional formábamos parte de la comisión que estaba redactando la ley actual, que se aprobó solo faltando unas 4 horas antes de que venciera el plazo para que pudiera entrar en vigencia. Yo creo de que, y lo he señalado siempre, de que ha sido como una constante en Honduras de hacer las cosas a última hora, porque siempre hay gente que quiere pescar en río revuelto. Y en esta ocasión ha sido el Partido Nacional el que indudablemente ha querido obstruir desde el principio del proceso, lo hemos señalado varias veces, y esa obstrucción, y no es porque estamos culpando de todo al Partido Nacional, son hechos concretos para contestarle a Nelson. Esa vez de la inconexión, lo dije en broma, pero lo dije justamente porque es cierto, algunas cosas se exageran, pero yo cuando hablo lo digo con opiniones concretas, y si digo algo que pienso basado en mi subjetividad, lo digo. También, como ahorita quise el análisis político, le he dado probabilidades a todos, no he querido, he dicho en mi opinión cuáles son las ventajas comparativas y las no. La obstrucción ha sido para mí clara. Cuando habíamos llegado a un acuerdo en 2020, jefe de entonces de la bancada se opuso y boicoteó la aprobación de la ley, no entró para las primarias, hubo problemas en el proceso de primaria con aprobación de decretos y también de presupuestos, con entrega de instalaciones físicas. Hubo problema actualmente para que se aprobara a tiempo el presupuesto para que se hiciera la licitación del TREP. Ha habido una constante denuncia del Partido Nacional para desacreditar el proceso. Yo eso lo veo como obstruccionismo. Yo no sé si los demás lo verán así, pero lo veo obstruccionismo. Y luego quiero decir, miren, esta campaña, como todas, tiene sus problemas. Honduras así es, ¿verdad? Es decir, es un país donde todavía no terminamos de asentar la democracia y se ha retrocedido en estos 12 años de gobierno nacionalista hasta en el Estado de Derecho. El Partido Nacional es un partido corporativista que ha agarrado eso del fascismo, de querer controlar todo, no solo controla todos los otros poderes del Estado, sino que hasta muchos negocios privados, las ONG, varias ONGs, han creado una estructura de ONG para varios propósitos. Bueno, es un corporativismo que va destruyendo poco a poco el país. Por último, la sede, ¿verdad? Todos hemos visto todo ese proceso. Yo creo que por eso es necesario un cambio y realmente no, el pueblo hondureño debe reflexionar. No necesitamos a papis y a mamis, lo que necesitamos es alguien con una gran formación política, una gran formación académica, el que tiene en ese sentido los más altos puntajes en lo académico, porque tiene títulos universitarios como abogado, como tiene maestría en finanzas, Gianni Rosenthal, el que tiene la experiencia de haber dirigido 36 empresas exitosas de todos los rubros de la economía, el que fue jefe del equipo económico de los 2 años más exitosos de los últimos 20 años de la economía nacional, donde no se puso un solo impuesto, donde se redujo la pobreza en 6 puntos y donde el país creció casi al 7%. El arquitecto de esa política económica es Gianni Rosenthal. El que fue diputado ha sido todos los cargos del partido, tiene la doble experiencia. Entonces el pueblo tiene que escoger en eso. Yo creo que estar hablando constantemente de los problemas electorales es un distractor, porque sirve para que los que van perdiendo desacrediten el proceso y generan gente que se siente que no
va a contar su voto, entonces hace más abstencionismo. Yo no creo que deberíamos dedicar tanto tiempo a eso, sino hablar a estas alturas de cuáles son las propuestas, cuáles son los perfiles de las personas, qué cualidades tienen cada uno, hablar de lo que se propone para el país y ya no seguir discutiendo esto se va a arreglar. Como dijo Ernesto, a las elecciones vamos a ir, nadie puede detener eso, porque como dijo el poeta Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, y agrego los cachurecos entre paréntesis, pero no detendrán la primavera. Ok, bueno, voy a hacer una pausa comercial. Antes le voy a conceder un minuto al diputado Nelson Márquez para que responda ante los comentarios de Aristides Mejía. Después hago una pausa y venimos con propuestas de planes de gobierno, porque hoy en efecto el candidato liberal presenta su plan de gobierno ante el Foro Nacional de Convergencia que lidera Omar Rivera. Vea usted, Omar Rivera estaba en ACJ y ahora está en el FONAC. Ante Omar Rivera se presentan hoy los planes de gobierno. Bueno, diputado Nelson Márquez, comentarios sobre estos señalamientos del abogado Aristides Mejía. Un minuto para hacer una pausa comercial. Yo creo que en menos de un minuto, Eric, lo había dicho en el segmento anterior, la oposición lo único que habla es tratar de acusarnos a nosotros por todo. Y lo mencioné en el segmento anterior, las siguientes participaciones de mis compañeros de foro tienen una altísima probabilidad, casi total, de que lo único que van a hacer no es hablar del tema que usted les pidió que habláramos. Es más, solo le dieron unos cuantos segundos a hablar del uso o no de la tarjeta de identidad vieja en las próximas elecciones y se dedicaron solamente a seguir haciendo acusaciones sin fundamento contra el Partido Nacional y a decir de que el Partido Nacional no tiene posibilidad de ganar, y si no tiene posibilidad de ganar, ¿por qué nos atacan tanto? Y si no estamos nosotros ganando en las mismas encuestas que ellos tienen, ¿por qué nos atacan tanto? Y nos van a seguir atacando, y el estilo que van a tomar en estos últimos 40 días va a ser exclusivamente de atacarnos. Sin embargo, el punto es que lo han hecho tanto y lo siguen haciendo tanto que ya el pueblo hondureño ya no les para bola. Ya el pueblo hondureño ya no les hace caso, ya tenemos callo. Las primeras veces todo el mundo se quedaba como pensando, ¿será cierto o cómo será la cuestión? Pero después de ver que es una conducta política de vida que ellos tienen, ya el pueblo hondureño ya está curtido de tanta mentira, de tanta falacia, de tanta demagogia que han utilizado. ¿Por qué? Porque demagógico es tomar algo que, aunque saben que es mentira, pero que como es popular, tratan de explotarlo. Nosotros a seguir trabajando para poder desarrollar Honduras. No comparto el tema de los logros que mencionaba el abogado Mejía hace un momentito, porque lo que vimos fue distinto. A pesar de todos los logros que le dejó el presidente Ricardo Maduro, con una cantidad importante de recursos económicos que nunca se habían tenido, lo tuvieron al inicio del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, producto de un trabajo conjunto que se hizo como país, con organismos amigos que nos ayudaron para que se condonara la deuda que sus gobiernos le habían dejado a nuestro país. El gobierno del presidente Maduro lo logró, le dio una gran cantidad de recursos en el gobierno de Manuel Zelaya. Solo fueron 2 años, es cierto, y solo en 2 años lo despilfarraron totalmente, y después de esos 2 años, al tercer año, volvimos a caer a una realidad en donde una gran cantidad de dinero del ALBA vino, del dinero de Venezuela, que vino para tratar de comprar la conciencia de los hondureños, y que tampoco lo utilizaron adecuadamente, sino que se metieron a otros temas, y de eso, desafortunadamente, con el gobierno que tuvo más plata disponible por la condonación de la deuda y por la plata que les mandó Hugo Chávez, y aún así la reducción de la pobreza fue un desastre. Esa estrategia que debió haber sido un éxito total, pero ahí están los involucrados de esos tiempos hoy diciendo que quieren volver a ser gobierno. Ok, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, propuestas de planes de gobierno, y aquí Aristides Mejía, quien es el coordinador del plan de gobierno de Yanni Rosenthal, nos va a exponer las principales líneas que en los próximos minutos expondrá, valga el juego de palabra, Yanni Rosenthal ante el Foro Nacional de Convergencia Social FONAC. Ya volvemos. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía.
En los próximos minutos, el candidato liberal Yanni Rosenthal presentará su plan de gobierno ante el FONAC. Así, en 3 minutos, abogado Aristides Mejía, las principales líneas del plan de gobierno de Yanni Rosenthal, del Partido Liberal, de cara al 28 de noviembre. ¿Qué le propone el Partido Liberal? ¿Qué le propone Yanni Rosenthal a Honduras para gobernar los próximos 4 años, más aún tomando en cuenta lo que propone el candidato del Partido Nacional, lo que propone la candidata de Libertad y Refundación y lo que propone el candidato de la Alianza 1, Salvador Narrala? En 3 minutos, abogado Aristides Mejía. Bueno, número uno, el gran problema mayor de Honduras, con lo cual además resolviéndolo se pueden solucionar muchos otros problemas, es el empleo y la economía. Y Yanni ha sido, en su experiencia en el ámbito privado y en el público, porque es el único que tiene una experiencia de haber estado en un gobierno, de los candidatos, y ha generado muchísimo empleo y lo piensa hacer en varias fases. Primero, convertir esta economía que es de consumo en una economía de exportación. ¿Con qué fases? Uno, usando el impulso que ya tiene el país en materia agrícola y agroindustrial, porque ahorita con la caída de la economía debemos de apoyarnos en lo que sabemos hacer y en lo que tenemos instalado. Entonces, estimular eso, estimular la infraestructura que genera empleo, estimular el turismo, son las cosas a que primero podemos echar mano para levantar el país. Lo segundo, hay que crear las condiciones que no existen actualmente, porque el país está desprestigiado por causa de este gobierno a nivel internacional. Y hay, por supuesto, una enorme cantidad de obstáculos por la burocracia y la corrupción enorme que existe. Hay que crear las condiciones para que vengan las inversiones del exterior, sobre todo por las que están viniendo de China hacia Occidente. Costa Rica es el país que más está captando proporcionalmente en el mundo eso, pero porque tiene una seguridad jurídica. Entonces lo que queremos es que los poderes vuelvan a ser independientes y crear simplificación administrativa y fortalecimiento del sistema judicial, creando un nuevo mecanismo para elegir a los magistrados y luchar contra la corrupción, pero para que el sistema funcione. Y luego, por supuesto, en lo social, queremos hacer una campaña masiva de vacunación de salud para terminar con la falta de eficiencia que ha habido en ese tema y la corrupción, fortalecer la red hospitalaria, crear especialidades en las regiones para que no tenga que venir la gente de acá al centro. En la educación necesitamos un plan para que los alumnos vuelvan a clases, vacunación masivas en cuanto se habilite la vacuna para menores de 12 y también actualizar el currículum a las necesidades que está planteando la tercera revolución industrial, que es la revolución tecnológica actual, que implica hacer más habilidades que se llaman blandas, es decir, pensamiento crítico, racionamiento lógico, formal, y también estimular el trabajo en grupo, en equipo, tener habilidades de hablar bien, de escribir bien. Esas son las cosas que no hay en los nuevos modelos de educación y por supuesto todo el otro tema tradicional de cobertura y calidad de la educación. Tenemos dentro de nuestros proyectos sociales, porque lo otro es las ayudas sociales que actualmente se están distribuyendo con un alto costo burocrático y de corrupción en las compras y de distribución sectaria. Vamos a crear una ayuda que va a ser poner el dinero en los bolsillos de la gente, ¿va? Eso es un punto muy importante, a través de un mecanismo que Yanni va a explicar hoy. No lo voy a revelar yo porque esto es una novedad total que va a haber en Honduras y que no existe en ningún otro país de la región, pero que ya se está implementando en varios países del mundo, no solo desarrollados, sino que también en la India. Entonces, todo esto forma parte de un plan mínimo, porque tenemos también todos los otros temas, tratar el tema de migración, el de relaciones exteriores, el de defensa, la seguridad
que en este gobierno solo ha sido enfocada en la parte de sus efectos, no de las causas, y solo se ha invertido cantidades enormes con partidas secretas en la parte de represiva, construyendo cárceles de seguridad de las cuales la gente se escapa y mandan a asesinar por la enorme corrupción que existe, pero donde se ha descuidado la parte de las causas del delito. Entonces, lo que queremos hacer es un cambio manteniendo lo bueno que se haya logrado, profesor. Ok, hagamos un pequeño alto ahí, abogado Aristide Mejía, pero me quedo con esto último. Me dice el abogado Aristide Mejía que uno de los elementos claves del plan de gobierno de Yanni Rosenthal que va a presentar en los próximos minutos ante el FONAC será esta iniciativa de colocar dinero en el bolsillo de los hondureños. Le voy a dar la palabra en este momento al doctor Ernesto Paz Aguilar y voy a retomar esta premisa que me decía Aristide Mejía en la primera media hora de Foro Canal 10. En las próximas elecciones los hondureños tendrán que elegir entre tres sistemas: conservadores, liberales o socialistas. ¿Qué propone el Partido Libertad y Refundación? A propósito, el Partido Nacional se aprovechó de un error incluido en el plan de gobierno de Xiomara Castro para diseñar y atacar a Libre sobre el tema de la vida. ¿Qué propone el Partido Libertad y Refundación, doctor Ernesto Paz Aguilar? El programa que Libertad y Refundación ha planteado al pueblo hondureño por escrito y en público se resume en 3 puntos. 0 impuestos para el pueblo, número 1. Número 2, combustibles baratos. Número 3, energía gratis para los pobres. Esas son las 3 medidas fundamentales que ya están escritas en el cerebro de la mayoría de los hondureños, y creo que por esa razón es que van a votar por Libre. Bueno, ¿nos quedamos ahí, doctor Ernesto Paz Aguilar? ¿O elemento que ha utilizado la campaña del Partido Nacional para atacar a Libre sobre el tema de la vida? ¿Qué puede decir al respecto usted? Aborto. Tiene que ser una persona extremadamente cínica para que se afirme eso. Si usted ha leído el programa, no se habla en ningún momento de esas 3 cosas que dicen. Por una razón bien sencilla, porque el gobierno de Honduras tiene políticas bien definidas sobre ese punto. Nosotros lo único que quisiéramos es que se respete el derecho de las mujeres, que no las sigan matando. Honduras es un país donde cada 24 horas se está asesinando a una mujer. Honduras, como política de Estado, tiene una política de control natal y hay una institución que se llama ASOPLAFA, que es la que aplica esas medidas. Número 3, las píldoras anticonceptivas son de venta libre, las compra quien quiera. En una palabra, esos temas son temas que se refieren a la libertad, y nosotros creemos, como es el nombre de nuestro partido, que las personas, y especialmente las mujeres, sean las que tomen las decisiones. Sobre ese punto nosotros no nos vamos a referir, porque sabemos que la oposición o los partidos que nos adversan encontraron en ese punto probablemente lo que ellos creyeron que era el punto más débil. Pero yo le comento que he andado por varios departamentos de Honduras y el problema que se discute es otro. El problema es la corrupción, el problema es la falta de empleo, el problema es la falta de transparencia, el problema es la inseguridad, el problema son las matanzas, el problema es que somos un país sin oportunidades. La gente está huyendo de Honduras. La gente sale de los campos labrantíos, los abandona porque en esos lugares la miseria es espantosa. Mire, hay una frase en el programa nuestro que dice que el reto, porque nosotros vemos de cara al futuro, no el pasado, el reto es
revertir una predicción que hizo Miguel Gutiérrez Saxe, un reconocido economista costarricense. Él dijo en el 2010, los países centroamericanos tienen que hacer reformas democráticas profundas, tienen que hacer una revolución democrática para evitar que seamos países pobres, violentos y corruptos. Desafortunadamente, esas tres categorías son las que caracterizan a muchos de los países de Centroamérica y se incluye naturalmente Honduras. Nosotros queremos salir voy ahora con el ingeniero Nelson Márquez. Permítame, doctor Ernesto Paz Aguilar. Voy ahora con el diputado Nelson Márquez. ¿Y qué propone el Partido Nacional? ¿Qué tan distinta es la propuesta del Partido Nacional en razón de lo que propone Libre y de lo que desde ya adelanta Aristides Mejía, que presentará como propuesta Yanni Rosenthal ante el FONAC? Adelante, ingeniero Nelson Márquez. Vea, Eric, no solo Yanni Rosenthal fue parte de un gobierno. Entre los candidatos hay varios que han sido parte de los gobiernos, como lo decía el abogado Aristides Mejía. Yo sí espero que el abogado Yanni Rosenthal no vaya a basar, espero yo, ¿verdad? O espero el pueblo hondureño, que no vaya a basar su propuesta en decir que va a hacer lo que hizo cuando fue parte del gobierno de Mel Zelaya, porque si eso es, ese gobierno fue un desastre. Acuérdese que también ahí fue funcionaria doña Xiomara Castro de Zelaya, no porque la definición del título de primera dama lo establezca, sino más bien porque ella lo ha confesado. Y ella, en la presentación de su plan de gobierno, dijo que ella había sido la responsable de manejar la estrategia de reducción de la pobreza, una estrategia que, según todos los organismos internacionales, solo sirvió para despilfarrar una gran cantidad de dinero a la que Honduras pudo acceder en esos días. Entonces, decir que esa es su propuesta, hacer lo mismo que hicieron en el gobierno del 2006 al 2010 de don Manuel Zelaya Rosales, yo creo que sería algo ilógico, pues. Ojalá, miren, a mí se me enojó un dirigente de Libre justamente en este programa, cuando yo le dije en el programa que los asesores que le habían escrito el plan de gobierno a doña Xiomara Castro se enojó y se puso eufórico y me dijo de que es que yo estaba discriminando a la ex primera dama porque no creía que ella lo había escrito. Yo le acabo de mandar, Eric, y me encantaría que si lo puede poner en pantalla, por favor, un fragmento del plan de gobierno que presentó doña Xiomara Castro, porque no es cierto, don Ernesto, no es cierto que no lo dijeron, no es cierto que no lo planteó doña Xiomara Castro, sí planteó, y como lo dijo don Aristides Mejía al inicio, lo que doña Xiomara Castro representa no solo el socialismo, es una extrema izquierda que entre sus planteamientos en todo el mundo siempre establece el poder despenalizar el asesinato de los niños en los vientres de sus madres, porque póngale el término técnico que quiera, pero en la práctica lo que está proponiendo es que se despenalice el asesinato de niños en los vientres de sus madres y obviamente sigue el curso que han seguido los partidos de extrema izquierda en todo el mundo, que es primero establecer causales y causales que hasta parece que fueran lógicas. Y en lo que plantea ahí, ojalá y lo podamos poner en pantalla, licenciado Eric Mejía, se lo envié por WhatsApp, ahí plantea 3 causales y aparentemente hasta parece que fuera lógico. El problema es que después se pasa en esa línea de consecuencia que establece la extrema izquierda en el mundo, pasa lo que pasó hace nada más 15 o 20 días en Chile, en donde ya no se habla de que se despenaliza por una situación. Mire lo que dice ahí en pantalla, ve lo que sucede en Chile. Ya no está hablando específicamente solo de causales, porque esa es la línea que sigue de manera natural la izquierda radical, que es lo que representa doña Xiomara Castro. Lo que ahora mismo están diciendo en Chile ya está hablando de despenalizarlo sin ningún tipo de condición. Y se lo voy a leer lo que dice un medio muy reconocido, que es el Pulso. Dice: la Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, sin restricción de causales. Sin restricción de causales.
después de que aprueban el asesinato de niños y niñas en el vientre de sus madres, proponiendo causales, al seguir la línea que establecen los partidos de extrema izquierda, pasan al punto en donde ya no establecen causales. Y está hablando de la semana 14. Por Dios santo, estamos hablando de un embarazo de 3 meses. No se está hablando ahí de lo que usted decía, don Ernesto. Discúlpeme que se lo diga, yo lo respeto mucho porque yo respeto a las personas de mayor edad y más con alguien con la trascendencia suya. Pero discúlpeme, su candidata presidencial no fue eso lo que planteó, no fue lo que usted está diciendo. Que sí es un error, claro que es un error. Pero una cosa, un error sencillo es que me ponga los zapatos al revés. Un error sencillo es que no haya las chancletas en la mañana que me levante. Pero lo que acaba de hacer su candidata presidencial y el equipo de trabajo que le rodea, porque ya no sé yo si fue lo que le escribió ella, y ahí nos lo pueden aclarar, si fue que lo escribió ella o fue que se lo escribieron los asesores o cómo fue la vaina, pero de que en el plan de gobierno de doña Xiomara Castro estableció que si ella llega a ser presidenta va a provocar que se despenalice el asesinato de niños hasta por 3 causales, que es el primer paso que utiliza la extrema izquierda en el mundo, para después pasar a eso que estamos viendo en pantalla, que ha sucedido en Chile, que ya es sin causales, y ahora lo ponen hasta la semana 14, ¿qué sigue después? Que ya no sea la semana 14, sino llegar hasta la última semana de gestación de los bebés, 37, 38 semanas de gestación de los bebés, en donde se puedan asesinar los niños. No, discúlpeme, pero eso no puede aparecer en un plan de gobierno. No me atrevo en este momento a juzgar nada de lo que ha presentado el abogado Gianni Rosenthal, porque no lo ha presentado, tenemos que darle el espacio para que lo pueda presentar. Sí le voy a decir algo, mi candidato es diferente, mi candidato demuestra con hechos lo que se ha hecho. Comparemos cuál fue el resultado de haber dirigido doña Xiomara la estrategia de reducción de la pobreza, cuál fue el resultado, cómo terminó la economía nacional en el gobierno de 2009 y cómo está la capital de la República ahora mismo. ¿Ustedes le van a buscar defectos? Okay. Bueno, hagamos un pequeño alto, diputado Nelson Márquez. Gracias a un alcalde diferente, hoy a un candidato diferente. Ok, hagamos un pequeño alto. Le voy a conceder la palabra en este momento al abogado Aristides Mejía porque él tiene que concluir su participación en Foro Canal 10 porque tiene que acompañar al candidato liberal Gianni Rosenthal en la presentación de su plan de gobierno ante el FONAC. Pero particularmente sobre este tema que ha polarizado la campaña, así como en 2013 fue el tema de los militares, hoy el derecho a la vida es objeto de debate entre 2 sectores antagónicos, entre el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. El punto de vista de los liberales y un mensaje final, abogado Aristides Mejía. Mire, creo que el Partido Nacional no tiene ninguna oferta porque ha gobernado 12 años y no tienen ninguna propuesta, como lo hemos visto ahorita, porque se ha agarrado de esa posición de Libre para hacer la crítica de Libre y Libre pues tiene una posición que es propia de su ideología. Nosotros con respecto a ese tema nos atenemos a lo que dice la Constitución. La Constitución prohíbe y no es un tema que nosotros vamos a someter a consulta porque creemos que el país tiene problemas más urgentes que resolver, que son problemas de hambre, que son problemas de corrupción, y por eso nuestro programa no tiene ningún distractor, porque la polémica o la discusión debería ser en torno de cómo vamos a restablecer o restaurar el sistema democrático, cómo vamos a hacer producir el país, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a disminuir la pobreza, cómo vamos a combatir la corrupción, cómo vamos a combatir la pandemia, cómo vamos a restablecer la educación, porque muchos niños han quedado fuera de la educación en este momento de pandemia, cómo vamos a resolver los problemas de cultura, de seguridad, etcétera. Ese es el punto. Y nosotros pensamos que el Partido Nacional no tiene nada que ofrecer, porque sí creemos que el candidato de ellos ha sido más que todo alguien que ha dedicado su visión en alcaldía a la construcción. No ha resuelto, por otro lado, problemas sociales o el problema del agua, que también es de construcción.
y no pensamos que él tenga por lo menos en lo que hemos escuchado, una idea clara de todos los aspectos que necesita para ser gobernante, porque ese ya es otro nivel. Y lo mismo podemos decir en Libre, creemos que tenemos nosotros un candidato más capacitado. De hecho, este es un candidato con formación académica, como lo dije, pero además con un currículum que demuestra experiencia. En realidad, los 2 primeros años de gobierno, en los que él estuvo, del gobierno último liberal, fueron de prosperidad económica, y todos lo dicen, bajó la pobreza, no se puso un solo impuesto nuevo, no estamos ofreciendo un paquete de San Nicolás, estamos ofreciendo hechos. Y si bien es cierto, había bajado la deuda pública, por efecto primero de las gestiones de Carlos Flores y el Cardenal, que fueron los que iniciaron eso, después lo siguió Maduro, después lo siguió el gobierno de Mel también, cuando se obtuvo la condonación del BID. Y esos indicadores de ese gobierno, que tenía un 7% de crecimiento, una deuda de 3.500 millones de dólares, no se comparan para nada con este gobierno que tiene 16.000 millones de dólares de deuda, que ha hecho un desastre con Lené, que no ha podido resolver ese problema. Lené cada día más endeudado. Lené en aquel momento, en tiempos de Carlos Flores, quedó con un superávit de 1.500 millones, Maduro la reendeudó, y en el último gobierno liberal quedó con 200 millones a favor. Y ahora es una empresa totalmente quebrada, endeudada, con un contrato que se lo quieren robarlo a algunos particulares asociados al Partido Nacional, el de la EH, y con un montón de problemas. Entonces, no sé qué pueden ofrecer ellos. Nosotros tenemos un pensamiento claro, lo he expuesto anteriormente, y creo que somos un partido que está preparado para ganar las elecciones. El único que le ha ganado al Partido Nacional es el que ha hecho las reformas a través de la historia en Honduras. Desde la independencia para acá son los liberales los que han construido el Estado Nacional hondureño con la reforma liberal, son los que hicieron el venir la democracia, son los que hicieron el seguro social que ellos quebraron, la reforma agraria que ellos desvirtuaron con la ley de modernización de Callejas, lo del 14º, lo del 13º mes, y ahora vamos a darle más al pueblo hondureño, como lo vamos a presentar hoy en el FONAC con Yanni Rosenthal. Muchas gracias. Saludo a Nelson, que le deseo que éxito. No sé si ahí están en Tibucá para su candidatura. Igual a Ernesto Paz, mi amigo. Y a usted, Eric, muchas gracias por el programa. Gracias, abogado Aristides Mejía, y éxitos en la presentación del plan de gobierno ante el FONAC, ante Omar Rivera. En los próximos minutos comparece el candidato liberal Yanni Rosenthal. Hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos, continuamos con Nelson Márquez y el doctor Ernesto Paz Aguilar. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Seguimos conversando en Foro Canal 10 sobre el contexto de la campaña de cara al 28 de noviembre. Solamente restan 40 días de campaña. Lógicamente hay 5 días de silencio electoral donde los partidos solo pueden hablar de sus propuestas. Nos acompaña Ernesto Paz Aguilar y también Nelson Márquez. También, ¿con qué documento tenemos que ir a ejercer el sufragio? Si la actual tarjeta de identidad vence el próximo viernes y cuando hay casi 1 millón de hondureños que aún no tienen su tarjeta de identidad. Doctor Ernesto Paz Aguilar, a propósito, le hacía algunos señalamientos, algunas críticas al ingeniero Nelson Márquez sobre ese elemento, el derecho a la vida, que tanto se ha debatido en esta campaña política, polarizando los contextos, las posiciones antagónicas entre izquierda y derecha en el país. Doctor Ernesto Paz Aguilar, adelante. Activamos el micrófono. Adelante, doctor Ernesto Paz Aguilar. Bueno, yo no quería llegar a este... ¿Me está escuchando? No sé. Okay. Mire, no hubiera preferido no llegar a este punto, pero Nelson Márquez
ha adoptado una posición cínica. Y cuando hablamos de cinismo, es necesario definirlo. Cínico es una persona que miente sin descaro, impúdica y deshonesta, que merece una desaprobación general. Eso es lo que dice el diccionario de un cínico. El que miente, miente y miente porque no tiene otros argumentos. Yo lo reto, como lo han retado en otras ocasiones, que nos presente pruebas de lo que él ha dicho. Él miente porque en el programa, que aquí lo tengo, página 24 y 25, lo que propone es una política integral para la protección de la mujer. Política que está definido en 9 puntos. Como es muy largo, en realidad uno no puede, pero ahí lo puede, quien quiera comprobarlo y verificarlo, que lea la página 24 y la página 25. Y ahí no hay duda, ahí está claro como el agua, qué es lo que se está proponiendo en materia de política para la mujer. No hay nada más que agregar. Ok, diputado Nelson Márquez. Libertad y Refundación no propone lo que según dice el Partido Nacional, dice el doctor Ernesto Paz Aguilar. Adelante. Yo creo, don Ernesto, le vuelvo a repetir, yo respeto su trayectoria, su carrera. La política hoy se hace diferente, señor. La forma tradicional de hacer política, de tratar de destruir no los argumentos, sino a las personas, como lo acaba de hacer usted hace unos minutos, ya no aplica. Ese tipo de política ya no atrae, ese tipo de política ya no convence. Yo le voy a pedir, Eric, por favor, si usted me hace el favor, de poner el segmento del plan que presentó doña Xiomara Castro de Celaya, en donde sí habla, don Ernesto. Yo no sé si fue que con usted no consultaron, yo no sé si fue que usted no lo vio, pero doña Xiomara sí presentó ese plan de gobierno en el que establece de manera directa. No sé, Eric, y me gustaría consultarle, porque sí quiero ponerlo en pantalla. El punto número 4. Es el punto número 4 está en la página 25. Yo lo tengo aquí al lado y si quieres lo leo. Muy bien, se lo voy a hacer. No se preocupe, se lo voy a leer yo. No demos vuelta, se la leo. No se preocupe, se lo voy a leer yo. Aquí se establece ya. Lo voy a leer, espero que los televidentes en la pantalla de su hogar lo puedan ver específicamente. Y dice ahí, despenalizar el aborto por 3 causales. 1, en caso de violación. 2, en caso de que la vida de la madre corra riesgo. Y 3, malformaciones fetales que impidan una vida digna. Dice exactamente eso, don Ernesto. Yo repito, quiero, a diferencia de lo que usted hizo hace un momento. Usted ha leído lo que dice el plan. Don Ernesto, si usted me permite, le prometo que cuando a usted le toque no lo voy a interrumpir. Se lo prometo, señor. No lo voy a interrumpir cuando a usted le toque. Porque aunque alguna vez, así como hace unos minutos usted se expresó mal de mí, alguna vez también dijo que los intibucanos éramos dundos, que éramos indios dundos, fue la palabra que utilizó en otro programa de televisión. Y yo recuerdo que eso fueron mi primera participación después de haber sido electo diputado, y se lo ratifico hoy. Indios sí, dundos no. Y podemos leer claramente lo que dice ahí. Ahora, si usted aspira a que el resto del pueblo hondureño no lo podamos leer, o aspiran a que no lo podamos interpretar, aspiro a que por lo menos hoy acepten que ese es el texto que está escrito en el plan de gobierno de doña Xiomara Castro, en donde dice que propone despenalizar el aborto. Se lo voy a traducir al lenguaje que manejamos los indios, como nos dice usted. Matar los niños en el vientre de sus madres por 3 causales. ¿Cuál es el problema principal que yo le veo? Como le dije en el segmento anterior,
Este es el primer paso que utiliza la izquierda radical para después pasar al punto de ya no proponer causales, sino como ha sucedido ahora mismo en Chile, en donde dice despenalizar el aborto sin causales, sin importar cuál sea la causal, señor. Hasta la semana 14, oiga bien, la semana 14 estamos hablando de un embarazo de 3 meses. A la candidata a la que usted le llama mami, usted lo dijo hace un momento, no quiere que nadie más sea madre. Y está proponiendo que se puedan asesinar los niños en el vientre de sus madres. Por más vueltas que le den, por más... Nuevamente, don Ernesto, le prometo que cuando usted participe, no lo voy a interrumpir. Porque indio sí, pero maleducado no. Eso se lo puedo asegurar. Definitivamente, ese tipo de cosas en Honduras no lo vamos a tolerar. Cuando yo la primera vez leí esto, lo planteé en un programa como esto, un dirigente de su partido, porque yo en aquel momento yo le dije, porque yo no podía creer que su candidata presidencial estuviera proponiendo esto. Le dije, los asesores le fallaron, quienes le escribieron el plan le fallaron. El dirigente de su partido reclamó fuertemente y me dijo, usted me está discriminando a mi candidata. No, discúlpeme, le dije yo, la respeto porque fue la primera dama de mi país, la respeto porque es una dama y la respeto por la investidura que tiene como candidata presidencial, pero no estoy de acuerdo con esa posición. Lo que su líder me dijo en ese momento, me dio a entender y nos dio a entender a todo el pueblo hondureño, es que sí fue doña Xiomara quien lo escribió. Fue de su partido que salió eso. Y lo que ahí dice el texto claramente es que ya no existiría ningún tipo de pena. Eso, por supuesto, conlleva una legislación que va más allá de solamente conseguir 65 votos. Pero de que dice que lo va a hacer, eso sí es totalmente cierto, don Ernesto. Y yo aspiraría hoy, que hoy de manera gallarda usted admita por lo menos que así lo dice el texto, ¿verdad? Que usted quiera darle otra interpretación para tratar de justificar lo que sucedió, yo aspiro a que por la honorabilidad que usted ha mostrado en su carrera, hoy por lo menos aspiro a pensar que fue que usted no se dio cuenta que pusieron eso en ese plan de gobierno, porque es definitivamente incorrecto. No lo vamos a permitir en nuestro país y para eso está el Partido Nacional, para no permitir que ese tipo de iniciativas pasen en nuestro país. Ok, alto. Diputado Nelson Márquez, voy ahora con el doctor Ernesto Paz Aguilar. Quitamos la imagen de pantalla. Doctor Ernesto Paz Aguilar, usted en el uso de la palabra, si quiere compartir alguna imagen, hagámoslo. Adelante, doctor Ernesto Paz Aguilar. Sí, muchísimas gracias. Mire, como ya tenemos desbrozado el camino, ¿qué es lo que dice textualmente el programa de gobierno? Yo creo que no hay nada más que agregar. Lo único que yo agregaría es que nuestra candidata de nuestro partido y nuestra militancia le ha agregado algo más. Como vemos que hay pensamiento retrógrado en Honduras, que se niegan a reconocer los derechos de las mujeres y los mismos convenios internacionales que Honduras ha firmado, como una deferencia, como una medida de conciliación para no seguir dividiendo artificialmente al pueblo hondureño. Nuestro partido ha propuesto que esto se lleve a una consulta al soberano, que el soberano decida. Eso se llama democracia directa. La democracia directa se expresa mediante plebiscitos, referéndum, cabildos abiertos y que el pueblo tome la mejor decisión. Esa línea nuestra de respetar la majestad de la ley y la primacía del pueblo sobre cualquier otro grupo, porque el pueblo es el soberano. Además, la voz del pueblo es la voz de Dios que decide el pueblo sobre este punto. Y nosotros queremos seguir sobre otros puntos. No queremos seguir viendo
digamos, problemas que están planteados, pero nuestra preocupación está centrada en otros problemas. Por ejemplo, nos preocupa muchísimo cómo vamos a manejar el próximo gobierno con 15.000 millones de dólares de deuda pública. Deuda pública que usted sabe es deuda externa y deuda interna. Nosotros pagamos 59.000 millones de lempiras por concepto de intereses y de capital. De cada lempira que Honduras recupera vía impuestos, más de la mitad va para pagar intereses y capital a los bancos. Nos estamos endeudando, contraemos préstamos para pagar deuda. O sea, de que ese modelo económico, ese es el modelo fracasado. Nosotros queremos sacar a Honduras de ese agujero en que lo han tenido durante 12 años el partido de gobierno. Estamos. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa comercial. En esta conversación con el doctor Ernesto Paz Aguilar y Nelson Márquez. Más adelante nos acompañó Aristides Mejía del Partido Liberal. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Estamos en la recta final de Foro Canal 10, hoy martes 12 de octubre. Nos acompañó más temprano Aristides Mejía del Partido Liberal, nos continúa acompañando Nelson Márquez del Partido Nacional y Ernesto Paz Aguilar del Partido Libertad y Refundación. 2 minutos para un mensaje final, diputado Nelson Márquez, tomando en cuenta lo último expresado por el doctor Ernesto Paz Aguilar en torno a lo que propone el Partido Nacional de Honduras. Bueno, primero agradecerle a don Ernesto un detalle. La gallardía que tuvo para reconocer que efectivamente el texto que presentaron es exactamente el que yo leí. Y siendo así, por más flores que le quieran poner, disculpen, pero eso se llama asesinato. Los cristianos entendemos que eso es asesinato. Y quienes hemos visto mínimamente las noticias en otros países, solo con ver las noticias, nos damos cuenta que ese es un paso más para buscar legalizar en su totalidad un libertinaje que no tiene sentido, porque solo Dios da la vida y solo Dios la puede quitar. Definitivamente tenemos que respetar los derechos de las mujeres, pero que el Partido Libertad y Refundación plantee como derecho de la mujer el poder asesinar a un bebé en el vientre, creo que es totalmente ilógico, totalmente fuera de sentido. Como Partido Nacional no lo vamos a aceptar nunca, el pueblo cristiano hondureño no lo va a aceptar jamás, porque esas ideologías van en contra de los principios esenciales, elementales, que nuestros viejitos, que nuestros padres, que nuestras madres nos enseñaron en nuestro país. Si esa es la mejor propuesta que tiene el Partido Libertad y Refundación para llegar a la presidencia de la República, disculpen, pero están totalmente equivocados y el Partido Nacional no lo va a permitir. Por más que quieran maquillarlo como un derecho humano, no es un derecho humano asesinar a otro humano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que desde el vientre de nuestras madres nosotros somos seres humanos. Eso le dijo Jehová Dios de los ejércitos al rey David. Le dijo, desde el vientre de tu madre te escogí. ¿Y sabe qué le dijo el ángel que se presentó ante la Virgen María? Le dijo, bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué significa? Que para Dios, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, nosotros somos seres humanos. Y si lo que pretenden es, si llegaran a la presidencia después de eso, aprobar lo que sus amigos que piensan similar que ustedes aprobaron en Chile, de que sean 14 semanas todavía y ya sin causales, definitivamente no. Aquí, con la ayuda de Dios,
Ninguna de esas ideologías va a pasar en Honduras. El compromiso del Partido Nacional es proteger la vida. El compromiso de nuestro candidato presidencial y próximo presidente de la República, Narri Tito Apura, es proteger la vida. Y nuevamente, con todo respeto, don Ernesto, aquí en Intibucá estamos listos, los rurales otra vez, para poder ganar, con la ayuda de Dios, las elecciones. Porque aquí, así como lo vimos el último fin de semana, vamos a apoyar a Narri Tito Apura porque es el defensor de la vida. Saludos a todos, Dios me los bendiga. Ok, permítame que se va a despedir el doctor Ernesto Paz Aguilar. Doctor Ernesto Paz Aguilar, 2 minutos para un mensaje final. Solamente adelante, una pregunta para el diputado Márquez. ¿Va a haber nueva ley procesal electoral, sí o no? Solo pídale a sus diputados que se presenten al Congreso, o que por lo menos, si no se presentan, que no cobren el sueldo, pues. Pero si se presentan ellos al Congreso, yo le puedo asegurar que podemos discutir. No hay un tema que no se discuta en el Congreso Nacional de la República que dirige el doctor Mauricio Oliva. Pero si sus diputados ni siquiera se presentan a sesiones ante la excusa de que no los dejan hablar, por favor, si están en las comisiones de dictamen, que es en donde realmente se están discutiendo todas las cosas, que se presenten, díganles que se presenten a las sesiones del Congreso y con gusto lo discutimos. ¿Virtuales o presenciales? Okay, bueno. Porque lo que exige la oposición es que el Congreso Nacional vuelva a funcionar con normalidad para aprobar o improbar esa ley, porque eso, el que no haya una ley, usted sabe de que eso es un elemento desestabilizador del proceso electoral. Lo único que nosotros pedimos es que muchas gracias, doctor Ernesto Paz Aguilar, muchas gracias al diputado Nelson Márquez. Más adelante nos acompañó Aristides Mejía. Gracias por habernos acompañado esta mañana en Foro Canal 10. Nos veremos mañana miércoles siempre en punto de las 7 de la mañana.